Mérida no me recibió con un abrazo, sino con un golpe de calor en plena cara apenas puse un pie fuera del avión. El aire no se mueve aquí, es una masa densa, húmeda y pesada que se te pega a la piel como si intentara reclamarte. Sentí que mis pulmones no estaban diseñados para procesar este vapor, y mi ropa, que en la CDMX parecía ligera, ahora era una armadura de sudor. Caminé hacia la salida arrastrando mi maleta, sintiendo que el pavimento derretía mis suelas y mis ganas de ser una escritora exploradora. A lo lejos, entre la multitud de choferes y familiares, vi un cartel que decía Valeria en letras decoradas con flores de colores. Detrás del letrero estaban ellos, Marisol y Efraín, mi familia anfitriona para este intercambio de 6 meses. Ella vestía un hipil blanco impecable y él una guayabera que parecía recién planchada a pesar del bochorno infernal. Me sonrieron con una intensidad que por un segundo me hizo querer dar un paso atrás. Valeria, niña, por fin, exclamó Marisol, envolviéndome en un abrazo que olía a talco y a algo dulce, como miel tibia. Efraín me quitó la maleta antes de que pudiera protestar, dándome una palmadita en el hombro que se sintió demasiado familiar. Sus ojos brillaban con una alegría que no encajaba con el hecho de que yo era una completa desconocida para ellos. Me subieron a un coche con el aire acondicionado al máximo, pero ni siquiera el frío artificial lograba quitarme la sensación de que el oxígeno era escaso. Llegamos a la casa en el centro, una casona colonial de techos altísimos y paredes de mampostería que prometían frescura. La fachada era de un color amarillo ocre, típica de las postales de la calle 60, con puertas de madera pesada que crujieron al abrirse. El interior era precioso, lleno de pisos de pasta con diseños geométricos y un patio central donde las plantas colgaban como cortinas verdes. Marisol no dejaba de hablar, diciéndome lo emocionados que estaban de tener sangre joven en la casa otra vez. Tu cuarto está arriba, lo preparamos con mucho amor para que te sientas como en casa, dijo ella, guiándome por las escaleras de piedra. Cuando abrió la puerta de mi habitación, me quedé helada en el umbral, olvidando por completo el sudor que me bajaba por la nuca. El cuarto era una cápsula del tiempo, pero no cualquier cápsula, sino una que parecía haber sido saqueada de mi propio cerebro. En las paredes había pósters de asterisco T Nacional asterisco y asterisco Arctic Monkeys asterisco, pero de sus giras de hace 10 años, exactamente la estética que yo amaba en la prepa. Había una repisa con libros desgastados, asterisco Rayuela asterisco, asterisco Las ventajas de ser invisible asterisco y una colección de poesía de Alejandra Pizarnik. ¿Cómo sabían que me gustaba todo esto?, pregunté, pasando los dedos por el lomo de un libro que juraría que era mi propia copia. Intuición, mi vida, además nos dijiste en los correos que te gustaba lo asterisco India asterisco. No, respondió Marisol con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No recordaba haber sido tan específica en los correos de la solicitud de intercambio, pero el cansancio me estaba ganando la partida. Me senté en la cama, que tenía sábanas de lino fresco, y sentí que el aura del lugar era extraña, casi como un museo dedicado a alguien que aún no termina de irse. Saqué mi libreta de notas, mi fiel compañera de escritora primeriza, y garabateé una frase rápida. Día 1. La vibra es muy asterisco Midsommar asterisco versión yucateca, pero igual es solo el golpe de calor. Bajé a la cocina media hora después, todavía aturdida por la coincidencia de los libros y la decoración. Efraín estaba de pie frente a la estufa, revolviendo algo en una pequeña olla de barro mientras el vapor subía en espirales. La cocina olía a tierra mojada y a algo amargo, un contraste fuerte con el aroma a flores de la sala. Me miró con una calma que me puso los pelos de punta, aunque su tono de voz seguía siendo el de un abuelo bonachón. Toma esto, Valeria, es un té tradicional de la región, con hierbas que yo mismo cultivo en el patio, dijo, sirviendo el líquido oscuro en una taza de cerámica. No quiero molestarlos, de verdad, con agua fría estoy bien, alcancé a decir, tratando de mantener mi distancia. No es molestia, es para que te baje el avión y te aclimates pronto, que el calor de Mérida no perdona a los foráneos, insistió, acercándome la taza. Marisol apareció detrás de mí y puso sus manos sobre mis hombros, apretando un poco, animándome a beber. El té estaba amargo, con un retrogusto metálico que me hizo arrugar la nariz, pero me obligué a terminarlo para no parecer grosera. Casi de inmediato, sentí un calorcito extraño subiendo por mi garganta, una relajación muscular que me hizo sentir las piernas pesadas. Me despidieron con bendiciones y me sugirieron que durmiera lo que el cuerpo pidiera, asegurándome que mañana sería un día nuevo. Subí las escaleras tambaleándome un poco, sintiendo que las paredes de la casona se estiraban y se encogían a mi paso. Me desplomé en la cama sin siquiera quitarme los tenis, mirando fijamente el póster de la banda que ya no escuchaba desde los 17 años. El sueño no vino de forma natural, sino que cayó sobre mí como una manta de plomo, apagando mis pensamientos de golpe.
Esa noche el silencio de Mérida fue reemplazado por una estática densa en mis oídos. Soñé con cenotes profundos donde el agua no era azul, sino negra, y yo caía sin llegar nunca al fondo. En medio de esa oscuridad escuchaba dos voces susurrando desde la superficie, llamándome con una insistencia que me erizaba la piel. No decían mi nombre, no buscaban a Valeria. Ya casi regresas, Mauricio, decía la voz de Marisol, suave y distorsionada por el agua. Duerme, Mauri, ya estás en casa. Han pasado 2 semanas desde que bajé de ese avión y siento que mi cerebro se está convirtiendo en una especie de marquesita mal cocida, crujiente por fuera, pero toda aguada y pegajosa por dentro. No sé en qué momento el tiempo dejó de avanzar en línea recta para volverse un círculo borroso. Me despierto, tomo el té de Efraín, voy a la facultad, regreso, tomo más té y me hundo en un sueño sin sueños que me deja más cansada de lo que estaba. La niebla mental no es una metáfora, es una presencia física, una nata gris que se interpone entre mis ojos y el mundo real. Ayer intenté recordar el número de la casa de mi mamá en la Condesa y me quedé mirando la pantalla del celular por 10 minutos, con el dedo suspendido en el aire. Sabía que empezaba con 5, pero el resto de los dígitos se resbalaban de mi memoria como si estuvieran aceitados. Es frustrante, es aterrador, pero sobre todo es agotador. Siento que camino bajo el agua, que cada paso que doy en las calles empedradas de Mérida requiere un esfuerzo hercúleo para no desplomarme ahí mismo. En la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, las cosas no son mejores. Me siento en las bancas de piedra del patio central y veo a los demás estudiantes pasar como si fueran personajes de una película en cámara rápida. Yo soy la única que va en asterisco, slow motion asterisco. Mi libreta de apuntes está llena de garabatos que no reconozco, frases sueltas que parecen escritas por alguien que apenas está aprendiendo a hablar. Oye, ¿estás bien o te pegó el mal del pinto? Una voz masculina me sacó de mi trance el martes pasado. Era Leo, lo había visto en un par de clases de historia de Yucatán, un chavo local con el cabello revuelto y una playera de una banda de post-punk yucateco que apenas se alcanzaba a leer. Tiene esa chispa en los ojos que yo siento que perdí en la aduana del aeropuerto. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, ofreciéndome la mitad de una paleta de grosella que chorreaba almíbar rosa por el calor. Es el calor, yo creo, atiné a decir, aunque mi voz sonó como si viniera de una cueva profunda. Siento que no proceso nada de lo que dicen los profes. Leo me miró con una intensidad que me puso nerviosa, pero no de la forma bonita, sino como si estuviera analizando un objeto roto. Me dijo que me veía aletargada, como si anduviera drogada o no hubiera dormido en 3 años. Me ofreció ser mi guía, sacarme de la burbuja de gringa de la CDMX y enseñarme la Mérida que no sale en los folletos de turismo. Acepté porque Leo es, hasta ahora, el único cable que me conecta con una realidad que no huele al talco viejo de Marisol. Pero la casa es otro boleto. Marisol y Efraín son lindos, o eso intento decirme todas las mañanas frente al espejo del baño, pero hay algo en sus sonrisas que ya no me parece cálido, sino ensayado. Marisol ha empezado a tener estos deslices que me erizan la piel. El otro día, mientras cenábamos panuchos, me pidió que le pasara la servilleta con una naturalidad que me dejó helada. Mauri, ¿me pasas el trapo, por favor?, dijo sin levantar la vista del plato. Me quedé tiesa con la mano a medio camino. Efraín soltó una risita nerviosa y le dio un apretón en la muñeca, como despertándola de un trance. Ella parpadeó, me miró y soltó una carcajada que sonó a vidrio roto. Ay, Valeria, perdóname, es que a veces te pareces tanto a un sobrino que tengo en progreso que se me va la onda, se justificó. Pero no fue la única vez. Mauri ha empezado a filtrarse en nuestras conversaciones como una humedad que no puedes limpiar. Esta mañana, Marisol entró a mi cuarto con una caja de cartón que olía a naftalina y a recuerdos guardados a la fuerza. Traía una pila de ropa que claramente no era mía ni de mi estilo. Eran camisas de botones con estampados geométricos de los 90, pantalones de mezclilla gruesa de corte recto y un par de sudaderas que pesaban 1 tonelada. Mira lo que encontré en el closet del fondo, vale, dijo, extendiendo una camisa de franela a cuadros. Es ropa asterisco oversize asterisco, super asterisco a estética asterisco, como dicen ustedes los chavos. Te va a quedar increíble con tu estilo asterisco india asterisco. Me la puso encima sin esperar mi respuesta. La tela estaba fría y el aroma que desprendía era el de alguien que ya no está, un perfume amaderado mezclado con el encierro del tiempo. Me miré en el espejo y sentí un vuelco en el estómago. La ropa me quedaba grande, sí, pero no se sentía como una moda. Se sentía como un disfraz, como si estuviera tratando de llenar un hueco que no me pertenece. Pruébatela toda, mi vida, quiero ver cómo te ves, insistió Marisol, quedándose parada en el umbral de la puerta, observándome con una fijeza depredadora.
Acepté por puro compromiso, por ese miedo absurdo a ser grosera con quienes me abrieron su hogar. Pero en cuanto cerró la puerta, me quité la camisa como si estuviera hecha de fuego. Corrí a mi laptop, el único lugar donde todavía me siento dueña de mis palabras. He empezado a escribir todo, cada detalle, cada Mauri, cada mirada extraña de Efraín cuando me sirve el té. Lo hago de forma frenética, con los dedos volando sobre el teclado antes de que la niebla mental regrese y me robe los recuerdos del día. No soy Mauri, escribí hoy en negritas al final de mi entrada. Me llamo Valeria, nací en el Hospital Español de la CDMX, mi perro se llamaba Punky y mi primer concierto fue uno de Interpol. Lo repito como un mantra, como una oración para no desaparecer en esta casona de paredes amarillas. Leo me mandó un mensaje hace un rato, ¿quieres ir por un café al Colon? Te ves como si necesitaras aire puro. Le dije que sí de inmediato, necesito salir de aquí, necesito que alguien me mire y vea a Valeria, no a un fantasma que Marisol intenta vestir con ropa vieja. Mientras me arreglo, escucho a Efraín en el patio, tarareando una canción de cuna yucateca mientras poda sus plantas. El sonido de las tijeras cortando las hojas es rítmico, casi hipnótico. Me puse una de las camisas que me dio Marisol solo para que no sospechara nada. Al abotonarla sentí algo en el bolsillo del pecho. Era un pequeño ticket de cine tan viejo que la tinta casi se había borrado. Logré distinguir la fecha, 14 de octubre de 2021, 3 años atrás, y abajo, escrito a mano con una pluma azul, una nota que me detuvo el corazón, última salida antes del viaje. Te amo, mamá. El aire de la habitación se volvió pesado de repente. El ticket no era mío, la ropa no era vintage de una tienda de segunda mano, era de él, de Mauricio, y por la forma en que Marisol me miró cuando bajé las escaleras lista para irme con Leo, me di cuenta de que no solo quería que usara su ropa, quería que habitara su piel. Te ves precioso, preciosa, Valeria, corrigió ella, con una sonrisa que no mostró los dientes. Salí de la casa casi corriendo, sintiendo que la camisa me apretaba el cuello a pesar de ser 3 tallas más grande. Leo me esperaba en la esquina, recargado en su bici. Al verme, su expresión cambió de una sonrisa a una mueca de confusión total. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en la camisa de franela que me quedaba bailando en el cuerpo. Valeria, dijo acercándose y bajando la voz, esa camisa es de hombre no y huele a viejo güey. ¿Estás bien? Estás pálida más de lo normal. Quise decirle que no, que nada estaba bien. Quise decirle que siento que me estoy borrando, que Marisol me llama por otro nombre y que Efraín me da de beber olvido todas las mañanas. Pero cuando abrí la boca para hablar, la niebla regresó con una fuerza brutal. Me tambaleé un poco y Leo me sostuvo por los hombros, impidiendo que me cayera al suelo. Leo, las palabras se me atoraron en la garganta. Ven, vamos a sentarnos, me dijo, llevándome hacia una banca del parque de Santa Ana. Me estás asustando, neta, parece que viste un muerto. Me senté y cerré los ojos, tratando de aferrarme al sonido de los pájaros y al bullicio de los puestos de comida, pero en mi mente solo podía ver el ticket de cine y la caligrafía de Mauricio. ¿Por qué tenían su ropa? ¿Por qué querían que yo la usara? El calor de Mérida me envolvió de nuevo, pero esta vez sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral de arriba a abajo. Cuando abrí los ojos, Leo me estaba pasando una botella de agua fría. Me miraba con una mezcla de lástima y sospecha. Valeria, dijo con una seriedad que me hizo reaccionar, tienes que decirme qué está pasando en esa casa. No es normal que en 2 semanas te hayas transformado tanto, ya ni siquiera hablas como tú. Iba a responderle, iba a soltarlo todo, pero entonces vi a lo lejos, al final de la calle, la figura de Efraín. Estaba parado junto a un poste, observándonos con las manos entrelazadas detrás de la espalda, con esa misma calma espeluznante de siempre. No se movía, no saludaba, solo nos miraba. Vámonos de aquí, Leo, susurré, sintiendo que el corazón me martilleaba en las costillas. Vámonos ya, por favor. Caminamos rápido hacia el centro, pero sentía que los ojos de Efraín me seguían como 2 cámaras de seguridad invisibles. Al llegar al café me encerré en el baño y me eché agua en la cara. Me miré al espejo y por un segundo no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Las ojeras eran profundas, la piel estaba opaca y la camisa de Mauricio me hacía ver como un niño jugando a ser adulto. Saqué mi celular para mandarle un mensaje a mi mamá, algo, lo que fuera, para sentirme conectada con mi vida real. Pero cuando abrí mi galería de fotos para ver una imagen nuestra, me encontré con algo que me hizo soltar el teléfono sobre el lavabo de cerámica. Había una foto nueva, una que yo no recordaba haber tomado. Era una selfie mía, dormida en mi cama de la casona, tomada desde un ángulo picado, como si alguien hubiera estado parado justo encima de mí. En la foto no llevaba mi pijama habitual, llevaba puesta la camisa de franela de Mauricio y tenía una pequeña sonrisa en los labios que yo jamás me he visto. El pánico se apoderó de mí.
Alguien había entrado a mi cuarto, me había vestido mientras estaba bajo el efecto del té y me había tomado una foto, y lo peor no era eso, lo peor era que en la foto yo no parecía Valeria, parecía alguien más. Salí del baño temblando, dispuesta a contarle todo a Leo, pero cuando llegué a la mesa, él no estaba solo. Estaba hablando animadamente con alguien que acababa de llegar. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies cuando vi quién era el tercer invitado a nuestra mesa. Valeria, qué coincidencia encontrarlos aquí, dijo Efraín, levantándose para ofrecerme la silla con una cortesía impecable. Leo me estaba contando que te sientes un poco indispuesta. Menos mal que pasaba por aquí para llevarte a casa. Es hora de tu té de la tarde, ¿no crees? La sonrisa de Efraín era como una cicatriz blanca en medio de su cara de abuelo buena onda. Se sentó a nuestra mesa sin que nadie lo invitara, ocupando un espacio que de pronto se sintió minúsculo. Leo me miró, luego a él, y soltó una risita nerviosa, de esas que usas cuando no entiendes el chiste pero no quieres quedar como un idiota. Yo sentía que el aire del café se había convertido en cemento fresco, endureciéndose en mis pulmones. Qué coincidencia, ¿verdad? Dijo Efraín recargando su peso hacia adelante. Salí a comprar unas semillas y los vi desde la acera. Valeria, hija, te ves muy cansada, el sol de mediodía es traicionero para los que no son de aquí. Leo intentó decir algo sobre la camisa que yo llevaba puesta, pero Efraín lo interrumpió con una palmada en el hombro que sonó más fuerte de lo necesario. Fue una orden silenciosa envuelta en cortesía yucateca. Me levanté mecánicamente, como si mis hilos los estuviera jalando él desde su silla. Me despidió de Leo con un gesto vago, y lo último que vi de mi amigo fue su cara de confusión absoluta mientras nos alejábamos hacia el coche. El trayecto de regreso fue un silencio espeso, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. Efraín no me regañó, no me preguntó qué hacía con Leo, simplemente tarareaba esa tonada de cuna que ya me empezaba a dar náuseas. Al llegar, Marisol me esperaba en la puerta con una taza de ese líquido oscuro humeando entre sus manos. No me dejaron subir a mi cuarto hasta que me lo terminé, vigilándome como si fuera un experimento de laboratorio. Me desperté al día siguiente con un dolor de cabeza que parecía un taladro percutor atravesándome las sienes. Era una pulsación rítmica, violenta, que me obligó a mantener los ojos cerrados por varios minutos. Intenté incorporarme, pero el mundo dio una vuelta de 360 grados y tuve que aferrarme a las sábanas de lino. El calor de la habitación era sofocante, a pesar de que el ventilador de techo giraba a toda velocidad. Cuando finalmente logré arrastrarme hasta el espejo del baño, solté un grito sordo que se quedó atorado en mi garganta seca. Mi cabello, ese que siempre llevaba con orgullo hasta los hombros, tenía un hueco del lado derecho. Alguien había cortado un mechón grueso, de forma tosca, dejando las puntas irregulares y mordidas. Me toqué la nuca, sintiendo el vacío en el cuero cabelludo, y un escalofrío me recorrió la columna. No, 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 esto no está pasando, susurré, sintiendo las lágrimas picando en mis ojos. El pánico empezó a escalar, esa sensación de que las paredes de la casona se estaban cerrando sobre mí. Necesitaba algo real, algo que me recordara quién era yo antes de aterrizar en este infierno de humedad y sospechas. Corrí hacia mi mochila y saqué mi diario físico, el cuaderno de pasta negra donde escribía mis dudas, mis miedos y mis notas de la universidad. Era mi ancla, mi única prueba de que Valeria seguía existiendo. Me senté en el piso, recargada contra la cama, y empecé a hojear las páginas con manos temblorosas. Pasé las notas sobre el calor de Mérida, los dibujos mal hechos de la catedral, los apuntes sobre Leo, pero cuando llegué a las últimas 5 páginas, el corazón se me detuvo en seco. El papel se sentía diferente, como si hubiera sido humedecido y secado a la fuerza. La caligrafía no era la mía. Mi letra es pequeña, inclinada hacia la derecha, rápida. Lo que estaba escrito ahí era una letra grande, torpe, casi infantil, pero con una presión en la pluma que casi rompía el papel. Eran párrafos enteros narrando recuerdos que yo nunca viví. Hoy fuimos al cenote Xlaca con papá. El agua estaba fría, pero mamá Marisol me dio chocolate caliente al salir. Me gusta cuando me dice que soy su campeón. Seguí leyendo, con la respiración entrecortada y el estómago revuelto. Las páginas hablaban de una infancia en Mérida, de jugar en los patios de mampostería, de una bicicleta roja que recibió en su cumpleaños número 10. Mamá Marisol me prometió que nunca me iría de su lado, decía la última línea de la última página. No eran mis palabras, eran las de Mauricio. El pánico se transformó en una furia ciega y desesperada. Agarré el diario y bajé las escaleras de 2 en 2, casi cayéndome en el último escalón. Marisol estaba en el comedor, acomodando unos manteles individuales con una calma que me pareció insultante. Efraín leía el periódico, sentado en su sillón de mimbre, como si fuera una mañana de domingo cualquiera.
¿Qué es esto?, grité aventando el diario sobre la mesa de madera. ¿Quién escribió esto en mi cuaderno? Y miren mi pelo, ¿qué carajos me hicieron anoche? Marisol se quedó congelada, con un mantel en la mano. Me miró y en un segundo su rostro se desmoronó por completo. No fue una reacción de culpa, fue una explosión de histeria pura. Empezó a llorar a gritos, tapándose la cara con las manos, balanceándose de atrás hacia adelante mientras emitía unos quejidos agudos que me erizaron la piel. Ay, Dios mío, otra vez no. Efraín, haz algo, se le olvidó todo otra vez, chillaba ella, cayendo de rodillas al suelo. Me quedé helada, mirando la escena con total incredulidad. Efraín, en cambio, no se inmutó, cerró su periódico con una parsimonia aterradora y se levantó lentamente. No había rastro de enojo en su rostro, solo una compasión profunda y fría que me hizo querer salir corriendo de la casa. Se acercó a un mueble antiguo, sacó una carpeta de color paja y la puso sobre la mesa, justo al lado de mi diario profanado. Valeria, siéntate, por favor, dijo con una voz suave, demasiado calmada para los gritos de su esposa. Sabíamos que este día llegaría. La universidad nos advirtió que tendrías estas crisis de identidad. ¿De qué hablas?, pregunté, retrocediendo hasta chocar con la pared. Yo no tengo crisis de nada. Ustedes están locos, me están drogando con ese té de mierda. Efraín suspiró y abrió la carpeta. Adentro había hojas con el logotipo de mi universidad en la Ciudad de México. Era un expediente médico detallado, con mi foto en la esquina superior. Leí las palabras en negritas: brote psicótico severo con delirios de identidad persistentes. El documento afirmaba que yo había sufrido un colapso antes del viaje y que el intercambio era parte de una terapia de entorno controlado. La universidad nos pidió ayuda, hija, continuó Efraín, mostrándome una carta firmada supuestamente por mi madre. Nos dijeron que a veces crees que eres una estudiante de intercambio, pero que en realidad eres parte de nuestra familia, que sufres de una disociación muy grave. Eso es mentira, eso es una puta mentira, dije, pero mi voz ya no tenía la misma fuerza. Miré el expediente y luego el diario. Las fechas coincidían, las firmas parecían reales. Empecé a sentir que el piso se movía de nuevo. ¿Y si el té no era para borrarme, sino para mantenerme cuerda? ¿Y si los recuerdos de la CDMX, de mi mamá, de mi perro Punky, eran solo una construcción de mi mente rota para escapar de una realidad dolorosa? Marisol seguía llorando en el suelo, llamándome Mauri entre sollozos, rogándole a la Virgen que me devolviera la memoria. Efraín se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Esta vez no intenté quitármela. Me sentía pequeña, fragmentada, como un espejo que se ha caído 1000 veces y ya no sabe qué imagen debe reflejar. Mira el diario, Valeria, susurró él al oído. Tú escribiste eso. Lo escribiste cuando estabas lúcida hace una semana. Lo hiciste para no olvidarte de quién eres de verdad, para no perderte en esa fantasía de la escritora de la capital. Miré de nuevo la letra tosca en mi cuaderno. Mis ojos se nublaron. Empecé a dudar de la forma de mis propios dedos, de la textura de mi piel. El mareo del té que me habían dado antes de bajar se mezcló con el horror psicológico. Por un segundo, el nombre Valeria me sonó ajeno, como una palabra en un idioma extranjero que ya no sabía hablar. ¿Y el pelo?, pregunté en un hilo de voz, sintiendo el hueco en mi cabeza. Te lo cortaste tú misma anoche, hija, respondió Efraín con una tristeza infinita. Decías que querías parecerte más a la foto de tu credencial de la CDMX. Tuvimos que quitarte las tijeras para que no te hicieras más daño. Me dejé caer en la silla, tapándome la cara con las manos. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por los hipos de Marisol. En ese momento, en esa cocina que olía a especias y a encierro, empecé a creerles. Empecé a pensar que la que estaba rota, la que estaba enferma y llena de delirios, era yo, y si Mérida no era mi prisión, sino mi hospital. Me quedé sentada en el borde de la cama durante horas, mirando mis manos como si fueran objetos extraños. El eco de las palabras de Efraín, brote psicótico, disociación, martilleaba en mi cabeza con la fuerza de una migraña. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi vida en la CDMX, mis amigos, mi carrera, eran solo un mecanismo de defensa para no aceptar que era una niña rota en una casa de Mérida? El miedo a volverme loca era mucho más pesado que el miedo a que me estuvieran mintiendo. Esa noche no pude dormir, no por la estática en mis oídos, sino por el terror de despertarme y haber olvidado otra pieza de mí misma. Bajé a la cocina a las 3 de la mañana, arrastrando los pies, sintiendo que el aire de la casona me vigilaba. En la barra estaba la taza de cerámica, ya fría, con el residuo del té que Efraín me había obligado a tomar antes de subir. Acerqué la nariz y el olor amargo me revolvió el estómago. Ya no olía a hierbas curativas, olía a hospital, a químico, a algo que no debería estar dentro de un cuerpo humano. A la mañana siguiente, me arrastré hasta la facultad con el expediente bajo el brazo, sintiéndome como un fantasma caminando entre los vivos.
Leo me encontró en el pasillo de la biblioteca. En cuanto vio mi cara y el hueco en mi cabello, se le borró la sonrisa de chavo buena onda. No me dejó decir ni una palabra. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón oscuro entre los estantes de libros de derecho, donde el olor a papel viejo nos daba un poco de privacidad. Valeria, neta, me estás asustando un chingo, susurró Leo, mirando con horror el mechón trasquilado. ¿Qué te pasó? Parece que te peleaste con una podadora. Le solté todo, le enseñé el expediente, le conté lo del diario con la letra de Mauricio y las palabras de Efraín sobre mi supuesta locura. Leo escuchaba en silencio, apretando la mandíbula tanto que juré que se le rompería un diente. Cuando terminé, él no me miró con lástima, sino con una rabia fría que me devolvió un poco de la lucidez que sentía perdida. Escúchame bien, Valeria, porque no lo voy a repetir. Esa madre es un montaje, dijo, señalando los papeles. Conozco a gente en administración, ese formato de expediente no se usa desde hace 10 años, y esas firmas, güey, son demasiado perfectas, parecen calcadas, te están aplicando un gaslighting nivel experto. Pero ¿y si no? Mi voz salió quebrada, casi infantil. ¿Y si dejo de tomar lo que me dan y me vuelvo loca de verdad? Leo me tomó por los hombros, obligándome a mirarlo a los ojos. Me dijo que necesitaba limpiarme, que el té era el ancla que me mantenía en ese estado de sumisión. Me hizo prometerle que no volvería a probar ni una gota de lo que Efraín preparara. Tíralo, escúpelo, haz lo que quieras, pero no dejes que entre a tu sistema, me ordenó. Salí de la universidad con un plan, aunque el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Esa tarde, la rutina se repitió como una obra de teatro macabra. Marisol me recibió con su sonrisa de plástico y Efraín me puso la taza humeante frente a mí mientras me acariciaba el hombro. Para que descanses, Mauri, Valeria, dijo con ese tono meloso que ahora me provocaba náuseas. Asentí, fingí un bostezo y les dije que me sentía muy cansada, que me lo tomaría en mi cuarto mientras leía un poco. En cuanto cerré la puerta de mi habitación, me quedé quieta, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Caminé hacia el rincón donde estaba una enorme maceta con una cuna de Moisés, una planta de hojas verdes y brillantes que Marisol cuidaba con obsesión. Con las manos temblando, vertí el líquido oscuro sobre la tierra. El olor que subió de la maceta fue ácido, casi metálico, muy diferente al aroma de un té normal. Repetí el proceso durante 3 días. Al cuarto día, el cambio en mi mente fue como si alguien hubiera limpiado un parabrisas lleno de lodo. La niebla se disipó. Los recuerdos de mi mamá, del sabor de los tacos al pastor, del frío de la CDMX, regresaron con una nitidez que me hizo llorar de alivio. Ya no me sentía pesada, me sentía eléctrica, alerta, como un animal herido que por fin entiende dónde está la trampa. Pero el horror físico no tardó en manifestarse. Bajé al patio central para buscar un vaso con agua y me detuve frente a la maceta donde había estado tirando el té. Se me escapó un jadeo de puro terror. La planta estaba muerta, pero no marchita de forma natural. Las hojas estaban negras, carbonizadas, como si les hubieran echado ácido sulfúrico. El tallo principal se había deshecho en una masa viscosa y grisácea que desprendía un hedor apodrido que me hizo taparme la boca para no vomitar. Eso era lo que me estaba metiendo Efraín todos los días. Eso era lo que estaba recorriendo mis venas. ¿Te gusta cómo quedó la planta, Valeria? La voz de Efraín me hizo dar un salto que casi me tira al suelo. Estaba parado en la sombra del arco, con las tijeras de podar en la mano, mirándome con una curiosidad científica. No parecía enojado, solo observador, le dije, con la voz más firme que pude fingir, que era una lástima, que seguro le había caído alguna plaga por la humedad. Él asintió lentamente, sin quitarme los ojos de encima, y empezó a cortar las hojas muertas con un chasquido rítmico que me heló la sangre. Esa misma tarde me vi con Leo en un café escondido cerca de la calle 60. Él traía una mochila llena de libros y copias fotostáticas. Su cara estaba pálida, como si no hubiera dormido en días. Desparramó los papeles sobre la mesa, cubriendo nuestras bebidas. Eran archivos de la Facultad de Botánica y recortes de periódicos locales que había estado rastreando en la hemeroteca. Tenías razón en sospechar de su patio, Valeria, dijo Leo, bajando la voz hasta que fue apenas un susurro. Efraín no solo cultiva plantas de ornato. Lo que está usando contigo es una variante de asterisco Datura stramonium asterisco, pero cruzada con una hierba que en los rituales antiguos de la zona usaban para el paso de las almas. ¿Para qué?, pregunté, sintiendo que el frío del aire acondicionado se me metía en los huesos. Para inducir el olvido selectivo, vale. En dosis pequeñas, borra la memoria a corto plazo y te vuelve sugestionable. En dosis constantes, como la que te estaban dando, destruye tu identidad para que el cerebro acepte cualquier narrativa que te impongan. Es un borrado de disco duro humano. Efraín sabe exactamente lo que hace. Tiene artículos publicados sobre herbolaria tóxica de hace 20 años.
Leo sacó entonces un sobre amarillo, el tipo de sobre que contiene verdades que no puedes desver. Lo abrió y sacó una hoja impresa de un obituario digital del diario de Yucatán. Mi respiración se detuvo. En la pantalla de su laptop, que abrió un segundo después, estaba la misma foto que yo había visto en la casa, pero sin el marco de plata y las flores. Era un muchacho de unos 23 años, con una sonrisa ligera y los mismos ojos que yo veía en el espejo todas las mañanas. Mauricio Canto Marín, 1998-2021, fallecido trágicamente el 14 de octubre. Murió hace 3 años, Valeria, dijo Leo, su voz cargada de una pesadumbre insoportable. Tenía tu misma edad, pero eso no es lo más cabrón, mira esto. Leo hizo zoom a una foto de Mauricio en una fiesta, de perfil. Luego sacó una foto que me había tomado a mí en la universidad sin que yo me diera cuenta. Las puso una al lado de la otra. El parecido no era solo una coincidencia, era una anomalía estadística. Teníamos la misma estructura ósea, la misma forma de la mandíbula, incluso el mismo lunar pequeño cerca de la oreja izquierda. Si yo me cortaba el pelo y me ponía su ropa, era él, era un maldito clon biológico. No solo te quieren como huésped, vale, susurró Leo cerrando la laptop de golpe. Te eligieron, te buscaron en los perfiles de intercambio hasta que encontraron a alguien que pudiera ser el recipiente perfecto para su hijo muerto. No eres una estudiante para ellos, eres una segunda oportunidad. Sentí que el café se me subía a la garganta. La imagen de la planta negra y podrida volvió a mi mente. Efraín y Marisol no estaban locos de forma aleatoria, eran arquitectos de una mentira química. Me estaban borrando para que Mauricio pudiera volver a caminar por esos pasillos de mampostería. Me estaban asesinando lentamente, neurona por neurona, para que un fantasma tomara mi lugar. Me tengo que ir, dije, levantándome con las piernas temblorosas. Si me tardo más, van a sospechar. No regreses, quédate en mi casa, le hablamos a la policía, suplicó Leo, agarrándome la mano. No puedo, respondí, mirando hacia la puerta del café como si esperara ver a Efraín ahí parado. Tienen mis documentos, mi pasaporte, mi INE, todo desapareció de mi maleta el segundo día. Si me voy ahora, soy nadie. Una loca sin papeles en una ciudad que no conoce. Tengo que encontrarlos primero. Caminé de regreso a la casona bajo el sol abrasador de las 5 de la tarde, pero sentía que caminaba hacia mi propia tumba. Al entrar, el olor a incienso y a comida casera me recibió como una bofetada. Marisol estaba en la sala, tarareando una canción mientras bordaba algo en una tela blanca. Al verme, levantó la vista y su sonrisa se ensanchó de una manera que me hizo querer gritar. «Qué bueno que llegas, mi vida», dijo, señalando una caja que estaba sobre la mesa. «Te compré unos zapatos nuevos. Son de piel muy resistentes, ideales para cuando salgas a caminar con tu padre mañana». Miré la caja, eran unos mocasines de hombre, de un estilo clásico que ningún joven de mi edad usaría. Eran los zapatos de Mauricio. Me acerqué a ella, obligándome a sonreír, sintiendo que cada músculo de mi cara pesaba una tonelada. El juego había cambiado. Ya no era Valeria tratando de sobrevivir a una confusión. Era Valeria fingiendo ser la víctima perfecta para no terminar como la planta de la maceta. «Gracias, mamá», le dije, y la palabra supo a veneno en mi lengua. «Están hermosos, me los voy a probar ahora mismo». Marisol soltó un suspiro de satisfacción y sus ojos brillaron con una luz maníaca. Me subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me desplomé contra la madera. Tenía que recuperar mis papeles. Tenía que salir de aquí antes de que el siguiente té no fuera para olvidar, sino para que no volviera a despertar nunca. Pero mientras me miraba al espejo, con el hueco en el pelo y la palidez de alguien que ha estado consumiendo veneno, me di cuenta de algo aterrador. En el reflejo, por un segundo, ya no vi a Valeria. Vi a Mauricio sonriéndome desde el otro lado, dándome la bienvenida a mi nueva vida o a mi muerte. Me quedé mirando fijamente los mocasines de hombre sobre la colcha. El cuero brillaba con una intensidad obscena, como si estuvieran ansiosos por devorar mis pies y convertirme en ese tal Mauricio de una vez por todas. Inhalé el aire caliente de la habitación, tratando de no vomitar el poco orgullo que me quedaba. Si quería salir viva de esta casona de mampostería y secretos, tenía que dejar de ser Valeria, la estudiante de la CDMX, y empezar a ser el mejor maldito fantasma que Mérida hubiera visto jamás. Me puse los zapatos. Me quedaban grandes, pero rellené las puntas con calcetines viejos que encontré en el fondo del cajón de mi closet. Me miré al espejo, ignorando el mechón de pelo trasquilado, y ensayé una sonrisa vacía, de esas que no llegan a los ojos pero que convencen a los que quieren ser engañados. Ya no iba a pelear contra la corriente. Iba a dejar que la marea de Marisol y Efraín me arrastrara, al menos hasta que pudiera recuperar mi INE y mi pasaporte. Bajé a cenar arrastrando un poco los pies, dándole a los mocasines ese sonido rítmico que los hombres suelen tener al caminar por pisos de pasta.
Marisol estaba en la cocina, sirviendo sopa de lima, y cuando escuchó mis pasos se detuvo en seco. Se giró lentamente, con el cucharón en la mano, y su rostro se iluminó con una alegría tan pura que me dio escalofríos. Era la mirada de alguien que acaba de ver un milagro, o de un carnicero que ve que la carne por fin está en su punto. Mare, qué rico huele eso, jefa, solté, forzando un acento yucateco que me sonó a lija en la garganta, pero que a ella la hizo soltar un sollozo de felicidad. ¿Cómo me dijiste, mi vida?, preguntó ella, acercándose a mí con las manos temblorosas, buscando tocar mi rostro. Jefa, pues, repetí, manteniendo la mirada baja, sumisa. Es que me dio un hambre de la fregada, como que el calor me abrió el apetito. Efraín entró al comedor justo en ese momento y se quedó paralizado en el umbral. Sus ojos recorrieron mis pies, mis pantalones de pinzas y mi cara, que ahora intentaba no mostrar ni una pizca de la Valeria rebelde de ayer. Dio un paso hacia adelante y me puso una mano en el hombro. Esta vez no fue una presión amenazante, sino un apretón de complicidad. Sentí que me marcaba como se marca al ganado, pero no me moví. La cena fue una tortura de 3 tiempos. Tuve que escuchar anécdotas de la infancia de Mauricio como si fueran mías, asintiendo cuando Marisol mencionaba a nuestra tía de Valladolid o el perro que tuvimos en la primaria. Usé todos los modismos que le había escuchado a Leo y a los señores. Ay, lo busqué y no lo busqué, xla. Cada vez que soltaba una palabra local, Marisol me servía más comida, como si cada yucatequismo fuera una moneda que compraba mi derecho a no ser drogada esa noche. Mañana no tienes que ir a la facultad, ¿verdad, Mauri?, dijo Efraín, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Es mejor que te quedes aquí, que descanses del sol. Sí, pa, mejor me quedo, respondí, bajando la vista al plato. Como que me siento más tranquilo aquí en la casa, ya no tengo tantas ganas de andar de vago. Marisol chilló de alegría y me besó la frente, un beso que se sintió como el toque de una araña. Me dijo que era el mejor hijo del mundo y que por fin estábamos volviendo a ser la familia que siempre debimos ser. Me obligué a terminar la cena sin hacer una sola pregunta sobre mis documentos desaparecidos. Sabía que si los pedía ahora, la máscara se rompería y Efraín sacaría de nuevo el expediente falso de mi supuesta locura. Esa noche fingí tomarme el té frente a ellos, pero usé un truco de vieja escuela. Me puse una toalla pequeña en el cuello y mientras fingía toser, escupí el líquido amargo en la tela. Me despidieron con bendiciones y me encerraron en mi cuarto, pero esta vez no me dormí. Me quedé sentada en el suelo, pegada a la puerta, escuchando cómo la casa se sumergía en ese silencio denso que solo existe en las construcciones antiguas. A las 3 de la mañana, cuando los ronquidos de Efraín empezaron a vibrar a través de las paredes, me quité los mocasines y salí al pasillo en calcetines. La casona se sentía diferente de noche. Las sombras de las plantas del patio central parecían garras que intentaban atraparme los tobillos. Bajé las escaleras centímetro a centímetro, evitando los escalones que ya sabía que crujían, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Llegué al despacho de Efraín, una habitación que siempre mantenían bajo llave durante el día. Para mi sorpresa, la puerta estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz de luna que entraba por el ventanal. Entré conteniendo la respiración, sintiendo el olor a libros viejos, tabaco y esas malditas hierbas secas que Efraín usaba para sus pócimas. Mis ojos buscaron desesperadamente mi mochila o mi maleta, pero no había rastro de ellas. En el rincón, detrás del escritorio de caoba, vi una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Estaba abierta. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez Efraín se había sentido tan confiado con mi mejoría que había olvidado cerrarla. Me acerqué con pies de plomo, esperando encontrar mi pasaporte, mi INE y el dinero que me quedaba para comprar un boleto de avión de regreso a la CDMX. Metí la mano en la oscuridad de la caja, pero mis dedos no tocaron plástico ni papel moneda. Lo que saqué fue un cuaderno de piel gastada, con las esquinas quemadas y las páginas hinchadas por la humedad. No era mi diario. Era un cuaderno mucho más viejo, con una caligrafía que reconocí de inmediato porque era la misma que habían usado para profanar mis notas, la letra de Mauricio. Me senté en el suelo, protegida por la sombra del escritorio, y encendí la linterna de mi celular con el brillo al mínimo. Las primeras páginas eran normales, quejas sobre el calor, notas de la escuela, dibujos de aviones, pero conforme avanzaba el tono cambiaba. La letra se volvía errática, las palabras se amontonaban unas sobre otras en un frenesí de ansiedad que me hizo sentir un nudo en la garganta. No puedo más, mamá me ha vuelto a revisar el celular. Dice que lo hace por mi bien, que mis amigos son una mala influencia y que solo ella sabe lo que necesito, leí en una entrada de agosto de 2021. Hoy me prohibió ir a la fiesta de graduación porque dice que el aire de la noche me va a enfermar. Sé que no es el aire, es ella.
Me quiere tener aquí, encerrado en esta caja de oro, como si fuera uno de sus santos de porcelana. Seguí pasando las páginas, sintiendo cómo el horror se filtraba por mis poros. El diario no describía a una madre amorosa, sino a un monstruo emocional. Mauricio hablaba de cómo Marisol lo obligaba a comer solo lo que ella aprobaba, de cómo lo hacía sentir culpable por querer estudiar fuera de Mérida, de cómo lloraba y se golpeaba la cabeza contra la pared cada vez que él intentaba poner un límite. No era amor, era una asfixia lenta y metódica. La entrada del 13 de octubre de 2021, el día antes de su muerte, me hizo soltar el cuaderno por un segundo. Me dijo que si me iba a la Ciudad de México, ella se mataría, que yo era su única razón para respirar y que un hijo que abandona a su madre es un asesino. No me deja ir, pero yo ya encontré la salida. Mañana voy a agarrar el coche. Voy a acelerar hasta que el ruido de mi cabeza se apague. Prefiero estar muerto que ser suyo para siempre. Me quedé helada. La versión oficial, la que me habían contado con lágrimas en los ojos, era que Mauricio había muerto en un accidente fortuito, un choque trágico bajo la lluvia. Mentira. Mauricio se había suicidado para escapar de Marisol. Se había estrellado contra un muro de concreto porque no soportaba el control absoluto que ella ejercía sobre cada átomo de su existencia. Y ahora ella me tenía a mí. De pronto todo encajó con una claridad aterradora. Marisol no estaba tratando de recuperar a su hijo por un dolor insoportable de pérdida. Estaba tratando de obtener una segunda oportunidad para terminar el trabajo. Quería un Mauricio que no se rebelara, un Mauricio que no tuviera una vida propia, un Mauricio que fuera una extensión de su voluntad. Yo no era un reemplazo, era una versión corregida y aumentada de su obsesión. Efraín no era solo un cómplice, era el facilitador químico. Él sabía que el primer Mauricio se les había escapado a través de la muerte y no iba a permitir que eso volviera a pasar. El té, el aislamiento, el gaslighting, todo era para borrar a Valeria y dejar un recipiente vacío que Marisol pudiera llenar con sus deseos retorcidos. Querían un hijo que nunca creciera, que nunca se fuera, que nunca tuviera un pensamiento que no fuera aprobado por ellos. Escuché un ruido en el piso de arriba, un crujido leve como el de una puerta abriéndose. Apagué la linterna del celular de inmediato y me quedé inmóvil, fundiéndome con las sombras del despacho. Mi respiración era corta y silenciosa, pero el eco de los latidos de mi corazón me sonaba como un tambor de guerra. Si me encontraban aquí con el diario real, el juego de la hija sumisa se acabaría para siempre. Esperé varios minutos, con los ojos fijos en la puerta entreabierta. El silencio regresó, pero ya no era un silencio tranquilo, era la calma antes de que el depredador ataque. Guardé el diario de Mauricio dentro de mi playera, sintiendo el cuero frío contra mi piel. No había encontrado mis documentos, pero había encontrado algo mucho más valioso, la verdad sobre el monstruo que me daba los buenos días cada mañana. Me puse de pie con cuidado, sintiendo que las piernas me temblaban. Tenía que volver a mi cuarto. Tenía que seguir fingiendo, pero ahora sabía que no solo estaba luchando por mi identidad, estaba luchando contra una mujer que prefería ver a su hijo muerto antes que libre. Mientras salía del despacho, vi de reojo el cuadro de la Virgen de Guadalupe y juré que sus ojos me seguían, advirtiéndome que en esta casa las oraciones no servían de nada. Llegué a la escalera y empecé a subir, pero a mitad del camino me detuve en seco. En lo alto de los escalones, en medio de la penumbra, había una figura blanca. Era Marisol. Llevaba su camisón largo y el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros como un velo de luto. No se movía, no decía nada. Solo estaba ahí parada como una estatua de sal, mirando hacia abajo, hacia donde yo estaba. Mauri, susurró ella, y su voz no sonaba a la de una madre cariñosa, sino a la de un espectro que reclama lo que es suyo. ¿Qué haces afuera de tu cuarto, hijo? ¿Acaso estás buscando algo que no se te ha perdido? Sentí que el sudor frío me bajaba por la nuca. Me obligué a no tocar el diario que tenía escondido bajo la ropa. Me obligué a poner esa cara de confusión que tanto había ensayado, aunque por dentro quería gritar hasta romper los vidrios de la casona. El aire de Mérida, siempre húmedo y pesado, se sintió de pronto como si alguien me estuviera apretando el cuello con manos invisibles. Me dio sed, jefa, dije, tratando de que mi voz no temblara. El calor no me deja dormir, Mare, ya subo, no se preocupe. Marisol se quedó mirándome por lo que pareció una eternidad. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una fijeza inhumana. Luego, lentamente, estiró una mano hacia mí, invitándome a subir el resto de los escalones. Subí paso a paso, sintiendo que cada centímetro me acercaba más a la boca del lobo. Cuando llegué a su lado, me tomó de la mejilla y me apretó con una fuerza que me hizo daño. «Vuelve a la cama, mi vida», dijo, sonriendo de esa forma que ya no me engañaba. «Mañana tenemos mucho que hacer. Tenemos que terminar de reescribir tu historia para que nunca más vuelvas a tener esos pensamientos tan feos que te hacían querer irte».
Me soltó y se quedó vigilándome mientras yo entraba a mi cuarto y cerraba la puerta. Me metí bajo las sábanas, todavía con el diario de Mauricio pegado al pecho. No dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando sus pasos afuera de mi puerta, yendo y viniendo, asegurándose de que su hijo no intentara escapar de nuevo. El sol empezó a salir por el horizonte, pero para mí la noche apenas estaba comenzando. No dormí nada. El sol de Mérida entró por la ventana como un cobrador de deudas, pesado y sin avisar, quemando las sábanas de lino que ahora me daban asco. El diario de Mauricio seguía bajo mi almohada, una bomba de tiempo hecha de papel y verdades que me estaban rompiendo la cabeza. Me levanté con el cuerpo entumecido, sintiendo que cada articulación me pesaba una tonelada, pero con una claridad mental que no había tenido en semanas. Ya no había niebla, solo un pánico frío y eléctrico que me recorría la columna. Escuché a Marisol en la cocina, el tintineo de las cucharas contra la cerámica me sonaba a tortura china. Bajé a desayunar con la máscara de Mauri bien puesta, forzando una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Efraín me miró por encima del periódico, buscando cualquier rastro de la Valeria que gritó ayer, pero solo encontró a un títere obediente. Me tomé el café negro, sin azúcar, servido por mis propias manos para evitar sorpresas, y les dije que me sentía mucho mejor, que iba a pasar el día en mi cuarto estudiando para un examen final. Eso es, hijo, la disciplina es lo que te va a sacar adelante, dijo Efraín, y su voz me produjo una náusea que casi me hace escupir el pan dulce. Subí las escaleras de 2 en 2 y cerré la puerta con seguro, aunque sabía que en esta casa las cerraduras eran una sugerencia y no una regla. Saqué mi maleta de debajo de la cama, esa maleta que llegó conmigo llena de sueños de escritora exploradora y que ahora se sentía como un ataúd. Empecé a meter mi ropa a puñados, sin doblar, sin orden, solo queriendo desaparecer. Dejé atrás los libros de Pizarnik y Cortázar que ellos habían puesto ahí. No quería nada que hubiera sido tocado por sus manos de taxidermistas de almas. Tenía que irme hoy mismo. No podía esperar a que Leo regresara, no podía esperar a que el efecto del té o lo que fuera esa mierda de datura volviera a nublarme el juicio. Abrí mi laptop con las manos temblando tanto que me costaba atinarle a las teclas. Entré a la página de Volaris, buscando el primer vuelo que saliera hacia la Ciudad de México, sin importar el precio, sin importar la hora. Encontré uno a las 6:40 p.m., 3 horas para llegar al aeropuerto y cerrar este capítulo de terror. Llené mis datos con una urgencia frenética, sintiendo que el aire de la habitación se estaba acabando. Llegué a la sección de pago y metí los números de mi tarjeta de débito BBVA, donde tenía guardados los ahorros de mi beca y lo que mi mamá me había depositado para emergencias. Le di clic a pagar y me quedé mirando el círculo de carga, rezando a un Dios en el que no creo para que me dejara salir de este infierno. Transacción declinada, fondos insuficientes o tarjeta bloqueada, contacte a su institución financiera. El corazón me dio un vuelco que me dejó sin aliento. Le di a reintentar pensando que tal vez el internet de la casona estaba fallando, pero el resultado fue el mismo. Intenté con mi tarjeta de crédito, una que casi no usaba, y el mensaje fue aún más aterrador: tarjeta inválida. Los datos no coinciden con el registro del titular. Sentí un sudor frío empapándome la nuca. Ellos tenían mis documentos, ellos sabían mis contraseñas, habían vaciado mis cuentas o simplemente las habían bloqueado desde mi propia banca móvil. Tranquila, Valeria, respira, me dije a mí misma, aunque mi voz sonaba como un crujido seco. Llama a tu mamá, ella lo arregla, ella siempre lo arregla. Agarré mi celular, ese aparato que había sido mi único vínculo con la realidad, y busqué el contacto de mamá. Le di a llamar pegando el auricular a mi oreja con una fuerza que me lastimaba. El tono de llamada empezó a sonar: asterisco tú, asterisco. Cada segundo se sentía como una gota de ácido cayendo en mi cerebro. Después del cuarto tono, alguien contestó. Mamá, mamá, por favor, contéstame. Grité casi llorando de alivio. Estoy en peligro, estos señores están locos, me tienen drogada y no puedo comprar el vuelo. Necesito que me ayudes, tienes que sacarme de aquí ya. Hubo un silencio del otro lado, un silencio espeso que me erizó los vellos de los brazos. Luego, una voz empezó a hablar, pero no era la voz de mi madre, era una grabación. Hola Valeria, qué bueno que decidiste llamar. Por el momento no puedo atenderte porque estoy muy ocupado cuidando de nuestra familia, pero no te preocupes, hija, aquí en Mérida estás a salvo. Deja de pelear y descansa, te queremos mucho. Era la voz de Efraín, suave, monótona, grabada con una frialdad que me hizo soltar el teléfono sobre la cama como si fuera una serpiente. El pánico me nubló la vista por un segundo. ¿Cómo era posible? ¿Por qué el número de mi mamá me mandaba al buzón de voz de Efraín? ¿Acaso él tenía el teléfono de mi madre? No, eso no tenía sentido. Ella estaba en la CDMX, a miles de kilómetros de distancia. Con los dedos torpes entré a WhatsApp.
Necesitaba ver mis conversaciones, necesitaba entender qué carajos estaba pasando. Abrí el chat con mi mamá, había mensajes de hoy en la mañana. Buenos días, vale, ¿cómo amaneciste? Cuéntame de tus clases. Yo le había contestado, bien ma, un poco de calor pero todo bien, pero yo no recordaba haber escrito eso. Revisé los mensajes de los últimos 3 días. Eran conversaciones completas, fluidas, llenas de emojis que yo solía usar. Oye, Sophie, ¿cómo va todo en la uni? Le preguntaba yo a mi mejor amiga en otro chat. Extrañándote mil, güey, pero qué padre que te la estés pasando tan bien en Mérida, respondía ella. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que la realidad se estaba desmoronando a mi alrededor como una pared de arena. Yo no había escrito eso. Sofía no hablaba así. Nadie hablaba así. Miré el celular, ese pedazo de metal y vidrio que de pronto me pareció un objeto extraño, un caballo de Troya en mi propia mano. Me quité un arete de poste y, con el corazón en la garganta, busqué el pequeño orificio en el costado del teléfono. Presioné con fuerza hasta que la bandeja de la tarjeta SIM saltó hacia afuera. Lo que vi me hizo querer gritar hasta quedarme sin voz. La tarjeta SIM que estaba ahí no era la mía, no era la tarjeta de Telcel que yo había contratado en la Ciudad de México. Era una tarjeta genérica, blanca, que tenía escrito con plumón negro permanente un código M02. Llevaba semanas incomunicada. Semanas viviendo en una simulación digital diseñada por Efraín. Cada vez que yo mandaba un mensaje a mi mamá o a mis amigas, el mensaje no salía de la casa. Llegaba a otro dispositivo, probablemente una tablet o un celular viejo que Efraín manejaba desde el cuarto de al lado. Y él, con una paciencia de psicópata, me contestaba simulando ser las personas que yo amaba, usando mi propio lenguaje, alimentando mi delirio para que yo no sospechara nada mientras el té hacía su trabajo de borrarme el cerebro. Hijos de puta, susurré y las lágrimas de rabia empezaron a caer sobre la pantalla, me borraron del mundo. Entré al portal de la universidad, a mi cuenta de la UNAM, usando los datos móviles de esa SIM falsa que por alguna razón todavía tenía conexión a una red local. Fui a la sección de estatus académico. Mis ojos se llenaron de un terror nuevo cuando leí las letras rojas. Estado baja temporal, motivo, salud mental, solicitud del tutor / familiar responsable. Habían mandado correos a la facultad, se habían hecho pasar por mi familia, tal vez usando el mismo expediente falso que me enseñaron ayer. Para mi universidad, yo era una estudiante que había sufrido un colapso nervioso y que estaba bajo cuidado médico privado en Yucatán, para mi mamá en la CDMX. ¿Qué le habrían dicho a ella? Probablemente que perdí el celular, o que estaba en una zona sin señal, o tal vez Efraín también le escribía a ella desde mi número real, diciéndole que estaba feliz y encontrándome a mí misma. Estaba sola, completamente sola en una ciudad donde nadie sabía quién era yo en realidad. Leo, mi único aliado, me había mandado un mensaje ayer diciendo que se iba de viaje familiar a Celestún todo el fin de semana. No hay señal allá, vale, pero nos vemos el lunes para ir por esas marquesitas que te debo. El lunes. Para el lunes yo ya no sería Valeria. Para el lunes, la dosis de té y el aislamiento digital habrían terminado de limar las aristas de mi identidad hasta dejarme convertida en el molde perfecto de Mauricio. Me desplomé en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo el peso de la casona colonial sobre mis hombros. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento en el patio central me decía que no había salida. La jaula digital era perfecta. No necesitaba barrotes de hierro cuando tienes un algoritmo que te miente y una tarjeta SIM que te mantiene prisionera en una burbuja de mensajes falsos. Escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, pesados, que se detuvieron justo detrás de mi puerta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con el celular apretado en la mano como si fuera un arma inútil. Valeria, hija, la voz de Marisol sonó a través de la madera, dulce y pegajosa como la miel podrida. Te traje un poco de fruta picada, y tu té de la tarde. Ábreme, mi vida, que el calor está muy fuerte y necesitas hidratarte. No respondí, me quedé en el piso, mirando la maleta medio llena, los mocasines de hombre en la cama y la tarjeta SIM blanca en el suelo. Me di cuenta de que no solo querían mi cuerpo para su hijo muerto, querían mi existencia completa. Querían que Valeria dejara de ser un recuerdo incluso para Valeria misma. Mauri, sé que estás ahí, dijo Marisol, y esta vez su voz perdió la dulzura para volverse un susurro afilado. No me hagas usar la llave maestra. Tu padre dice que hoy es un día importante para tu recuperación. Bebe el té, hijo, es por tu bien. El pomo de la puerta empezó a girar lentamente. El seguro aguantó, pero ¿por cuánto tiempo? Miré hacia la ventana que daba al patio interior, pero estaba protegida por protectores de hierro forjado, gruesos y antiguos, diseñados para que nadie entrara, o para que nadie saliera. El calor de Mérida se filtraba por las rendijas, recordándome que afuera la vida seguía,
que la gente caminaba por el paseo de Montejo sin saber que en esta casa amarilla se estaba cometiendo un asesinato de identidad. Me levanté del suelo con una rabia que me quemaba las entrañas. Si ellos pensaban que iba a ser el recipiente vacío de su hijo suicida, estaban muy equivocados. No tenía dinero, no tenía teléfono, no tenía universidad y nadie venía a rescatarme. Pero tenía el diario de Mauricio bajo la almohada y tenía la verdad quemándome las manos. «Vete al carajo, Marisol», grité y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, más fuerte, más rota. «No soy tu hijo. Mauricio se mató porque no te aguantaba. Prefirió estrellar un coche que vivir un día más contigo». El silencio que siguió a mis palabras fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido de un mosquito cerca de mi oreja. Luego, escuché un sollozo ahogado, un grito de animal herido y el sonido de algo rompiéndose contra el piso del pasillo. El té. Marisol había soltado la taza. «¿Qué dijiste?» La voz de Marisol ya no era humana, era un chirrido de puro dolor y locura. «¿Qué dijiste de mi niño?» Escuché los pasos de Efraín corriendo por el pasillo. Escuché susurros urgentes, el sonido de Marisol hiperventilando y luego el golpe seco de un hombro contra la puerta. La madera crujió. Estaban tratando de entrar. Ya no había fingimiento, ya no había terapia de amor. La máscara se había caído por completo y lo que quedaba debajo era un hambre voraz de posesión. «Ábrela, Efraín, ábrela que me está matando con sus mentiras», chillaba Marisol. Me pegué a la pared del fondo, buscando algo, lo que fuera, para defenderme, pero en este cuarto de museo, en esta cápsula del tiempo para un muerto, no había nada más que recuerdos que no eran míos. El celular en mi mano vibró. Un mensaje nuevo entró en la pantalla, de esa red fantasma que Efraín controlaba. «Mamá, no te preocupes, vale, ya voy por ti, estás muy confundida, pero pronto todo va a tener sentido, quédate donde estás». Miré la puerta, el marco empezó a ceder. La madera se astillaba bajo la fuerza de Efraín. Estaba atrapada en el piso de arriba de una fortaleza colonial, sin documentos, sin aliados y con una familia de locos que prefería verme muerta a dejarme ser Valeria. El sol de la tarde empezó a teñir la habitación de un naranja sangriento, y por primera vez desde que llegué a Mérida, deseé que el calor me consumiera por completo antes de que ellos lograran entrar. «No vas a salir de aquí, Mauricio», gritó Efraín desde el otro lado, y su voz ya no tenía nada de abuelo bonachón. «De aquí no te vas nunca más». La puerta cedió un centímetro. Pude ver el ojo de Efraín a través de la rendija, una pupila dilatada por la obsesión y el odio. Estaba sola, estaba incomunicada, y el fin de semana apenas estaba empezando. El estruendo de la madera astillándose se mezcló con el primer rugido del cielo. No fue un trueno normal, fue un crujido seco, como si el firmamento mismo se estuviera partiendo en dos sobre el techo de la casona. La puerta de mi cuarto se dio finalmente bajo el hombro de Efraín, lanzando esquirlas de cedro viejo sobre el piso de pasta. Me pegué a la pared, con el diario de Mauricio apretado contra mi pecho, sintiendo que el aire se volvía sólido por la humedad. Efraín entró jadeando, con los ojos inyectados en sangre y una calma que daba más miedo que sus gritos. Detrás de él, Marisol apareció como una aparición de película de terror, con el camisón empapado de sudor y una sonrisa que ya no guardaba ninguna proporción humana. Afuera, el viento empezó a silbar con una frecuencia que me hizo doler los oídos. El huracán categoría 3 acababa de tocar tierra. Mérida estaba a punto de ser devorada por el agua, y yo estaba atrapada con dos monstruos que me llamaban por un nombre que no era el mío. «Ya basta de juegos, Mauricio», dijo Efraín, cerrando lo que quedaba de la puerta detrás de él. «El clima allá afuera es un infierno y no voy a dejar que tu madre sufra otra de tus rabietas». «Que no soy Mauricio, maldita sea», grité, aunque mi voz se perdió cuando un transformador explotó en la calle, dejando la habitación en una oscuridad absoluta. La luz se fue de golpe, pero el resplandor de los relámpagos filtrándose por las rendijas de los protectores iluminaba sus rostros de forma intermitente. Parecían fotogramas de una pesadilla. Un segundo estaban a 1 metro, al siguiente estaban encima de mí. Marisol se acercó y me arrebató el diario con una fuerza que no sabía que tenía, lanzándolo al rincón como si fuera basura. Me tomó de los hombros y empezó a sacudirme, sus uñas enterrándose en mi piel. «Cállate, cállate de una vez», chilló ella, su voz compitiendo con las ráfagas de viento que hacían vibrar toda la estructura de mampostería. «Vas a bajar ahora mismo. Tu padre y yo preparamos una cena especial para celebrar que estás en casa, que el peligro ya pasó». Me arrastraron escaleras abajo. Mis pies descalzos golpeaban cada escalón de piedra, pero no sentía dolor, solo una adrenalina helada que me decía que esta era mi última noche de vida si no hacía algo. La casa se sentía como una caja de resonancia. El viento golpeaba las puertas coloniales de 5 metros de altura con una furia que parecía querer derribarlas. Llegamos al comedor,
donde una decena de velas de cera negra proyectaban sombras alargadas y deformes sobre las paredes amarillas. La mesa estaba servida con una opulencia grotesca: cochinita pibil, panuchos, fruta picada, todo oliendo a especias y a muerte. Marisol me empujó hacia una silla y, con una delicadeza que me dio náuseas, puso sobre mis piernas un traje de gala negro. Era el traje de Mauricio, el que seguramente usó en su graduación o en alguna fiesta de la alta sociedad yucateca. Olía a naftalina y a un perfume amaderado que se me instaló en la garganta como un nudo de espinas. «Póntelo, hijo», ordenó Marisol, acariciándome el pelo trasquilado. «Queremos verte guapo para la cena. Ya no hay Valeria, ya no hay Ciudad de México. Solo estamos nosotros tres, protegidos por la tormenta». Miré a Efraín. Él estaba de pie junto a la cabecera, sirviendo el líquido oscuro en una taza de cerámica con una precisión quirúrgica. El vapor que subía de la taza era denso, con ese olor a datura y olvido que ya conocía demasiado bien. Sabía que si bebía eso, la Valeria que quedaba en mi cabeza se apagaría para siempre. Me di cuenta de que no podía ganarles por la fuerza. Efraín era un hombre robusto y Marisol estaba en un estado de fuerza maníaca. Tenía que usar lo único que me quedaba, la verdad que robé del diario. Me puse la chaqueta del traje sobre la playera sucia, sintiendo el peso de la tela muerta sobre mis hombros. Me senté derecha, dejé de temblar y miré a Marisol directamente a los ojos, imitando esa mirada de fastidio y melancolía que vi en las fotos de Mauricio. Si querían a su hijo, les iba a dar al hijo que ellos mismos habían destruido. «¿Así me quieres ver, mamá?», pregunté, y mi voz salió con un tono más bajo, más seco, cargado de un resentimiento que no era mío, vestido como el muñeco que siempre quisiste que fuera. Marisol se llevó las manos a la boca, soltando un gemido de placer retorcido. «Mauri, mi vida», exclamó acercándose para abrazarme, pero Efraín la detuvo, extendiendo la taza de té hacia mí con una firmeza que no admitía réplicas. El viento afuera arrancó una rama de un árbol y la estrelló contra la ventana del patio. El sonido fue como un disparo en medio del comedor. «Bebe, Mauricio», dijo Efraín, su voz vibrando con la autoridad de un carcelero. «Bebe para que dejes de sufrir, para que la confusión se vaya. Es por tu bien, para que podamos ser felices otra vez». Felices, solté una carcajada que sonó a vidrio roto, una risa que nació de la pura desesperación, como éramos felices antes del 14 de octubre, cuando me prohibías respirar sin tu permiso, mamá. Marisol se quedó tiesa. La llama de las velas bailó violentamente cuando una ráfaga de aire se filtró por debajo de la puerta principal. El huracán ya estaba en su punto máximo. El estruendo de los objetos volando en la calle y la lluvia torrencial creaban una pared de ruido que nos aislaba del resto del universo. Estábamos en el ojo de la locura. «No digas tonterías, hijo», susurró Marisol, pero sus manos empezaron a temblar. Ese día fue un accidente. La lluvia, el pavimento mojado. «No fue la lluvia», Marisol, dije, y esta vez me levanté de la silla, ignorando la taza que Efraín intentaba pegarme a los labios. «Fue el coche. Fue la forma en que agarraste el volante porque no podía soportar que me fuera a la capital. ¿Te acuerdas de cómo aceleraste? ¿Te acuerdas de que yo te gritaba que frenaras mientras tú llorabas porque preferías vernos muertos a vernos lejos?» El impacto psicológico fue como un golpe físico. Marisol retrocedió, chocando contra el bufetero de caoba, haciendo que las copas de cristal estallaran en el suelo. Su rostro se transformó, la máscara de madre amorosa se derritió para revelar una culpa tan antigua y podrida como los cimientos de la casa. Efraín soltó la taza, que se hizo pedazos contra el piso de pasta, derramando el veneno oscuro entre mis pies. «Mientes», gritó Efraín, pero su voz ya no tenía autoridad, solo un pánico ciego. «Tú no sabes nada. Tú eres una extraña, una impostora». «Sé que lo mataste tú, Marisol», le grité en la cara, ignorando a Efraín. «Sé que aceleraste a propósito porque Mauricio ya no quería ser tu juguete. Lo mataste por tu maldito egoísmo y ahora quieres que yo pague la cuenta. Mírame, mírame bien. Soy Valeria y no me vas a convertir en un cadáver más de esta casa». Marisol soltó un alarido que superó el ruido del huracán. Fue un sonido gutural, el de una psique rompiéndose en mil pedazos. Empezó a golpearse la cabeza con las manos, tirando todo lo que había en la mesa, lanzando los platos de cochinita contra las paredes, volcando las velas. El comedor se sumergió en una penumbra roja mientras ella caía al suelo, convulsionando en un ataque de histeria pura, gritando el nombre de Mauricio con una agonía que me heló la sangre. «Mi niño, perdóname, mi niño», chillaba ella, revolcándose entre los restos de la cena y el té derramado. Efraín, viendo a su esposa colapsar, se olvidó de mí por un segundo crucial. Se lanzó al suelo para sostenerla, tratando de evitar que se hiciera más daño, gritando su nombre entre sollozos. Era mi única oportunidad. El huracán golpeaba la casa con una fuerza tal que sentí que las paredes iban a ceder, pero el caos de afuera era preferible al infierno de adentro. Corrí hacia el ventanal que daba a la calle 60.
Estaba cerrado con llave y trancado con una barra de madera pesada. No tenía tiempo de buscar la llave. Agarré una de las sillas de cedro del comedor, una silla pesada que parecía pesar 1 tonelada, y la estrellé contra el cristal con toda la fuerza que mi rabia me proporcionaba. El vidrio estalló hacia afuera, y el viento del huracán entró en la habitación como un animal salvaje, apagando las últimas velas y lanzando papeles y manteles por todo el aire. Me trepé al marco de la ventana, ignorando los cortes que los cristales me hacían en las manos y las piernas. Miré hacia atrás por última vez. Efraín estaba abrazando a una Marisol que ya no era más que un bulto de harapos y gritos en el suelo oscuro. No me siguieron. Estaban atrapados en su propio naufragio mental. Salté hacia la calle inundada. El agua me llegaba a las rodillas y estaba fría, mezclada con lodo y basura. El viento me golpeó con una violencia que casi me tira al suelo, pero me obligué a correr. La lluvia era tan densa que no veía a más de 2 metros de distancia. Los cables de luz colgaban peligrosamente sobre el agua, soltando chispas azules que iluminaban el apocalipsis por milisegundos. Corrí sin dirección, sintiendo el traje de Mauricio empapado y pesado sobre mi cuerpo, una piel que me quería arrancar pero que por ahora me servía de escudo contra el frío. Cada paso era una lucha contra la corriente, contra las ramas que volaban y contra el miedo de que Efraín apareciera detrás de una cortina de agua. Mi mente solo repetía una cosa: soy Valeria, soy Valeria, soy Valeria. Mérida ya no era la ciudad blanca de las postales, era un océano oscuro y furioso que intentaba borrar mi rastro. El rugido del huracán ahogaba mis propios gritos de auxilio, pero no me detuve. Tenía que llegar a algún lugar, a un refugio, a la policía, a cualquier sitio donde el nombre de Mauricio no existiera. Mientras corría bajo la lluvia cegadora, sentí que la casona amarilla desaparecía en la distancia, llevándose consigo el té amargo y las sonrisas de plástico. Pero sabía que el veneno de esos días se quedaría en mi sistema mucho después de que la tormenta pasara. Asterisco asterisco capítulo 8, epílogo, escribir para recordar asterisco asterisco. Han pasado 6 meses desde que el cielo de Mérida se caía a pedazos y yo corría por la calle 60, sintiendo que el agua me lavaba el pecado de haber usado la piel de un muerto. A veces, cuando el ruido del tráfico de la CDMX se calma un poco, todavía puedo escuchar el rugido de aquel huracán mezclado con los gritos de Marisol. Estoy de vuelta en mi minúsculo departamento en la colonia Doctores, un espacio de 4x4 donde el moho de las paredes no tiene pretensiones de historia colonial. Es un lugar feo, ruidoso y gris, pero es mío, y aquí nadie me llama por un nombre que no sea Valeria. Sobreviví de puro milagro, o tal vez porque el destino no quería que Mauricio tuviera una tumba compartida conmigo. Esa noche, el viento me empujaba con la fuerza de 10 hombres, pero logré llegar a una escuela primaria que servía como refugio temporal. Entré empapada, temblando, vistiendo ese traje de gala negro que me quedaba como un sudario, gritando que me habían secuestrado. La gente me miraba como si fuera una loca más que la tormenta había escupido, pero los brigadistas de protección civil vieron algo en mis ojos que no era solo frío. Contactaron a las autoridades federales porque, para ese entonces, mi mamá ya había levantado una denuncia por desaparición desde la capital. Efraín había hecho un trabajo impecable bloqueando mis señales, pero no pudo prever que una madre reconoce el silencio de su hija por encima de cualquier algoritmo. Cuando la policía entró a la casona amarilla después de que el huracán amainó, encontraron un santuario de locura que ni siquiera yo había terminado de dimensionar. Marisol no opuso resistencia. La encontraron sentada en el suelo del comedor, rodeada de platos rotos, meciéndose mientras le cantaba una canción de cuna a un mechón de mi pelo que había guardado en un relicario. El diagnóstico fue rápido. Un brote psicótico crónico alimentado por un duelo patológico nunca resuelto, una disociación total de la realidad. Ahora está internada en una clínica psiquiátrica de alta seguridad en las afueras de la ciudad, donde las paredes son blancas y no hay espejos que le devuelvan la imagen de su hijo perdido. Efraín, en cambio, resultó ser el verdadero arquitecto del horror, el monstruo que usó su inteligencia para validar la locura de su esposa. Enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad, suministro de sustancias controladas y manipulación de identidad, aunque su defensa está tratando de alegar que todo fue un acto de amor desesperado. Lo vi una vez en las audiencias preliminares por Zoom. Se veía más viejo, más pequeño, pero sus ojos seguían teniendo esa calma científica que me hace querer vomitar. No se arrepiente de nada. Para él, yo solo era un experimento fallido de resurrección química. Estoy terminando de escribir esta historia en mi laptop, la misma que ellos usaron para vigilar mis pasos. Se ha convertido en mi proyecto de tesis para la carrera de letras, una especie de autoficción terapéutica que mi psicóloga me recomendó para integrar el trauma.
Pero la vibra del texto es melancólica, casi perturbadora, porque mientras más escribo, más me doy cuenta de que no regresé completa de Yucatán. El daño psicológico dejó cicatrices que no se ven, pero que laten cada vez que el clima se pone húmedo o alguien menciona la palabra té. A veces me despierto a las 3 de la mañana y por un segundo de confusión absoluta, busco con la mano las sábanas de lino fresco de la casona. Me miro al espejo y me toco el cabello, que ya ha crecido un poco pero sigue teniendo esa irregularidad donde Marisol me trasquiló. El proceso de desintoxicación de la datura fue un infierno de alucinaciones y temblores que duró semanas, pero el veneno mental es mucho más persistente. Siento que Efraín dejó una semilla de duda en mi cerebro, una pregunta que me susurra al oído. ¿Y si la Valeria de antes realmente murió en ese aeropuerto y lo que queda es solo un residuo de ella? He tratado de retomar mi vida, de salir con mis amigos de siempre, de ir a las clases en la UNAM, pero todo se siente como una actuación. Me siento como una impostora en mi propia piel, como si estuviera usando un disfraz de estudiante de intercambio que regresó a casa. Mi mamá me abraza con una desesperación que me asusta, como si tuviera miedo de que si me suelta, me convertiré en humo otra vez. Pero yo ya no sé cómo recibir ese amor sin buscar una segunda intención, sin esperar el sabor metálico del olvido en cada comida que me prepara. Hoy decidí salir de mi encierro y caminar hasta la Condesa, buscando ese aire pretencioso de la capital que antes me molestaba y que ahora necesito para sentirme real. El cielo de la CDMX está encapotado, amenazando con una lluvia que aquí no limpia, solo ensucia más el pavimento. Me senté en una cafetería de esas que tienen mesas en la acera y gente con laptops que finge ser importante, un lugar donde el anonimato es la regla. Pedí un café americano, negro y amargo, porque el azúcar me recuerda demasiado a la miel tibia de Marisol. El bullicio de la calle es constante. El motor de los microbuses, el grito de los vendedores de camotes, las risas de los hipsters que pasean a sus perros. Es un caos que debería darme paz, una prueba de que el mundo sigue girando sin necesidad de rituales ni hierbas tóxicas. Saqué mi libreta para anotar las últimas líneas de mi tesis, tratando de cerrar este capítulo con una nota de esperanza, de resiliencia, de victoria sobre la locura. Pero mis dedos se quedan quietos sobre el papel, incapaces de encontrar una conclusión que no se sienta como una mentira. De repente, el ruido de la cafetería se filtra por mis oídos con una nitidez dolorosa. El mesero, un chavo con barba y delantal de cuero, sale a la barra con un pedido listo y grita, con voz potente hacia la terraza. Un flat white para Mauricio. Mauricio, tu café está listo, grita el mesero buscando entre la multitud de clientes. Y entonces sucede. Por un microsegundo aterrador, involuntario y absoluto, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Levanto la mano derecha de forma automática, giro la cabeza hacia la barra y mis labios se entreabren para decir aquí. Siento una descarga eléctrica que me recorre la columna, un frío que nace en la base del cráneo y me congela la sangre en las venas. Mi corazón da un vuelco violento, golpeando mis costillas como si quisiera escapar de una jaula que ya no le pertenece. Me quedo así, con la mano a medio levantar y la mirada perdida, mientras un chavo de lentes se levanta de otra mesa y camina hacia el mesero para recoger su bebida. El tiempo se detiene y el mundo a mi alrededor se desvanece. Ya no estoy en la Condesa, estoy otra vez en ese comedor oscuro, rodeada de velas negras, vestida con el traje de un muerto. El veneno de Mérida nunca salió por completo de mi sistema. Efraín no solo me dio de beber hierbas, me inyectó una identidad que se quedó agazapada en mis reflejos, esperando su momento para reclamarme. Bajo la mano lentamente, sintiendo que me pesan los dedos como si fueran de plomo. Me tiemblan los labios y un sudor frío me empapa la frente a pesar del clima fresco de la ciudad. La gente me mira de reojo, tal vez pensando que soy otra persona extraña en una ciudad llena de ellas, pero yo sé la verdad. Valeria está aquí, pero Mauricio también, viviendo en los pliegues de mis neuronas, respirando a través de mis pulmones, esperando a que baje la guardia para terminar de borrarme. Cierro mi libreta de golpe, guardo mi laptop y me levanto de la mesa sin siquiera probar el café amargo. Camino rápido hacia el metro, tratando de perderme entre la multitud, de sumergirme en el ruido para no escuchar el eco de ese nombre en mi cabeza. Pero mientras bajo las escaleras de la estación, me doy cuenta de que no importa cuánto corra o cuántas tesis escriba. La casona amarilla siempre estará ahí, en algún lugar de mi memoria, con la puerta entreabierta y una taza humeante esperándome. Mérida no me recibió con un abrazo, me recibió con una trampa de la que nunca terminé de salir. Soy un palimpsesto, una historia escrita sobre otra historia que fue borrada a la fuerza, y los rastros del pasado siempre terminan por filtrarse hacia la superficie. El aire de la capital se siente pesado hoy, casi tanto como el de Yucatán, y por un momento,
Juro que huelo a talco viejo y a miel tibia en medio del túnel del metro. Fin. Asterisco, asterisco, asterisco. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de terror y suspenso a través de las calles de Mérida y los rincones más oscuros de la mente humana. Si te ha gustado esta historia de Me fui de intercambio a Mérida, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y lo más importante, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas series y relatos de terror psicológico. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido original y perturbador para ti. Nos vemos en la próxima pesadilla.